Bueno, entonces tenemos el gusto de presentar a la doctora Elia Avendaño. Voy a dar lectura a su síntesis curricular para que tengan oportunidad de encuadrar esta conferencia magistral con base en su devenir como abogada y como especialista en Derecho de los Pueblos Negros. Ella es doctora en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de 1998. Ha trabajado en diversas instituciones gubernamentales y en organismos autónomos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional Indigenista, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En su desempeño académico desde 1994 ha impartido clases en diversas instituciones educativas asociadas a la UNAM. En 2021 impartió el curso especializado sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En el 2021 reingresó a la planta docente de la Facultad de Derecho de la UNAM para impartir la asignatura de Derecho Indígena. Qué bien. Ha colaborado como profesora invitada a varias universidades de Brasil, como la Universidad Federal de Santa Catarina, de la cual tenemos a varias asistentes en este coloquio, con mucho gusto, la Universidad Federal de Paraná, la Universidad Federal de Brasilia, la Universidad Federal de Espíritu Santo y la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha participado en diversos congresos y seminarios internacionales auspiciados por instituciones académicas y universidades de Ecuador, Guatemala, España, Cuba, Argentina y Brasil. También tiene varias publicaciones en revistas nacionales y algunos capítulos en libros. De manera reciente, el texto Los pueblos afromexicanos, análisis jurídico de su inclusión constitucional y educativa, en el libro Cartografías curriculares de la diáspora africana en América Latina y el Caribe, experiencias, alcances y desafíos, de Brasil en el 2022. Así como los libros El derecho a la autoadscripción de los pueblos indígenas en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 2018, también Línea del tiempo de los casos de Inés y Valentina, también de la Corte Suprema en 2018, y el último estudio sobre derechos de los pueblos negros de México en 2011 del PUIC, que todas conocemos, del PUIC UNAM. Sus temas de trabajo son derechos humanos y de derechos colectivos de los pueblos indígenas y negros afromexicanos. Perdón, me está jugando aquí a una… Feminismos negros, igualdad y no discriminación. Actualmente es investigadora asociada C de tiempo completo en la Coordinación de Humanidades en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Ok, ya está ahí. Ya casi iba a acabar, pero bueno. Nos acompaña el día de hoy para dar esta conferencia magistral que ha llamado Los pueblos afromexicanos en la Constitución Federal, desafíos y oportunidades. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a recibirme en esta ocasión. Y siempre es importante resaltar las particularidades que tiene este coloquio, ¿no? Yo me siento muy a gusto cuando cada año nos reunimos y llegamos a vernos para hablar de estos temas, ¿no? Creo que este es un espacio académico libre, es un lugar de intercambio de saberes y de quereres, un ámbito de respeto y seguridad, donde nuestras opiniones tienen resonancia en otros pensamientos. Aquí podemos encontrar alianzas
y fortalecer nuestro trabajo académico, político o creativo. Ok. Y nos ayuda mucho a construir formas de trabajo que transformen nuestros espacios sociales como la escuela, el trabajo, las relaciones. Creo que aquí podemos planear un futuro libre de racismo. Muchas gracias, doctor Serna, por su perseverancia. Y también quiero agradecer de manera especial a la maestra Elba Torres y al doctor Francisco Siga, que son pilares también de nuestro coloquio y cada año están con nosotros virtual o de manera remota. Yo les voy a plantear algunas cuestiones y espero que no sean tan áridas porque como generalmente hablo de derecho no es como muy agradable. Pero lo que estoy señalando es que en muchas ocasiones el derecho está en todos los espacios de nuestra vida. Y es mejor conocerlo, ¿no? Y más cuando estamos tratando temas que nos afectan a todos. Entonces, creo que hablar de derechos diferenciados rompe con el borramiento y la negación de pueblos y comunidades cuya exclusión se volvió la constante en muchos espacios privilegiados. Uno de ellos, la academia. Y este es un espacio de excepción al respecto. La investigación sobre los pueblos indígenas y negros afrodescendientes o afromexicanos tiene un largo camino. Quizá es menor el transcurso dedicado al tema de sus derechos. Y a este respecto voy a hacer un resumen apretado de lo que implica el conjunto de derechos. Por ejemplo, los principios de igualdad y no discriminación existen en el ámbito internacional desde 1948, cuando se planteó la igualdad entre las personas en el artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa igualdad implica que las autoridades deben tratar de la misma forma a todas las personas que se encuentren en la misma situación, sin privilegios ni favoritismos. Y más puntualmente, fue prohibida la discriminación desde 1969 en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Esa discriminación ocurre cuando se niega, obstaculiza o impide el ejercicio de derechos o el acceso a oportunidades a una persona o a un grupo por algún motivo no relevante que lo caracterice, como pueden ser la raza, el color, el linaje, el origen nacional o étnico. En México, a donde voy a centrar mi trabajo, la composición pluricultural de la nación se reconoció hasta 1992, tomando en cuenta que la Constitución vigente en México es de 1917. Y este reconocimiento se hizo por la presión internacional del inicio de la vigencia del Convenio 169 de la OIT y por la conmemoración de los 15 años de la colonización al territorio americano. Los contenidos constitucionales sobre los pueblos indígenas fueron reiterados en 2001 como saldo fallido del proceso de diálogo incumplido con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, que en 1994 conmocionó al mundo. Y en este transcurso jurídico fue mucho más tarde incluidos los pueblos y las comunidades afromexicanas en la Constitución en 2019. Esto nos muestra que el Estado se ha tardado mucho en reconocer los derechos de la diversidad y otro proceso que es muy complejo es llegar a su cumplimiento. Ahora bien, es imprescindible abordar los temas de pueblos indígenas y afrodescendientes en todos los ámbitos. La visibilidad fortalece otras acciones como aspectos que involucran a sus derechos para demandar su aplicación
Y en todos esos contenidos creo necesario incluir el análisis del racismo que afecta a las relaciones de las personas en todos los ámbitos de su desarrollo. Entonces, planteo que estas vertientes entrelazadas, pueblos, derechos y racismo, deben ir ocupando espacios más amplios en la investigación académica con mayor frecuencia. Ya específicamente para abordar el tema de los derechos de los pueblos indígenas y negros afromexicanos en los proyectos de investigación, enfrentamos diversas dificultades dentro del ámbito académico, porque la mayoría de las herramientas metodológicas con las que contamos fueron extrapoladas desde el pensamiento hegemónico eurocentrado, y eso implica que muchas veces esas herramientas no consideren relevantes algunos aspectos que pueden ser determinantes para evidenciar las desigualdades y la diferenciación de trato que viven constantemente las personas de estos pueblos. Por ello, es relevante incursionar en metodologías adecuadas a los temas de la diversidad cultural, étnica o racial, entre ellas la interseccionalidad, y vamos a ver otras. Al respecto, propongo 3 ejes transversales que a veces se confunden al abordar estos temas de la diversidad cultural, étnica y racial. Estos aspectos son la identidad, la desigualdad y la diferenciación. Primero, la identidad responde a la pregunta ¿quién soy? Y se refiere a la autoascripción o a la autoidentificación. La segunda es mi posición. ¿Cuál es mi contexto histórico, económico, social, cultural, etcétera? Que se refiere al lugar de enunciación desde donde hablo. Y el tercer punto es la diferenciación, el lugar en que me colocan los demás. Ese lugar puede ser definido por apariencia, color, linaje, origen nacional o étnico, pero además puede reflejar acciones de racismo con... Entonces, son 3 aspectos que me interesa referir como ámbitos separados que muchas veces se confunden, porque cada uno de estos ejes tiene implicaciones distintas en el derecho. En este sentido, abordo el racismo en las normas jurídicas para hacer visibles estos 3 ejes que contribuyen a generar el racismo estructural que atraviesa nuestras vidas. Aunque para los pueblos afrodescendientes no solo es un tema de reclamo de derechos, también hace falta abordar las acciones de reparación y resarcimiento. Entonces, quiero abordar en esta plática 3 aspectos que tienen que ver con los derechos, el racismo y cómo estos derechos fueron incluidos en la Constitución Federal de México. Entonces, en septiembre de este año hubo una última modificación en la Constitución Federal para incluir derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. Pero en México, desde 2011, tenemos un reconocimiento de derechos humanos de fuente internacional que están contenidos en los tratados internacionales que ha firmado el Estado. Y estos tienen el mismo nivel jerárquico que la Constitución Política de los Estados Unidos porque son plenamente obligatorios para todas las autoridades porque están al mismo nivel que la Constitución. Y en ese sentido, eso nos permite en muchos aspectos que independientemente que en la Constitución Federal no estén contenidos todos los derechos, podamos abordarnos desde otros instrumentos internacionales, aunque en este caso necesitamos de la interpretación para saber cuáles instrumentos se pueden aplicar. Entre los principales instrumentos internacionales tenemos un amplio catálogo de derechos que pueden ser aplicados a los pueblos afrodescendientes e indígenas y por lo menos hay 8.
Los voy a reseñar brevemente. La Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención Americana contra toda la forma de discriminación e intolerancia, la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Forma, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Es importante contar con estos instrumentos normativos internacionales? Indudablemente. Aunque sus contenidos han hecho poca mella a los sistemas jurídicos de muchos países como México, porque esas normas no han sido incorporadas a la legislación interna o simple y sencillamente no se aplican. En este amplio bagaje de derechos, quiero referirme nada más a dos, porque ya con calma vemos todo lo demás. Quiero referirme al artículo 4 y al artículo 5 de la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación. El artículo 4 es importantísimo porque prohíbe los discursos de odio, condena la propaganda y las ideas o teorías basadas en la superioridad de raza de un grupo o de personas de un determinado color o origen étnico. Este primer artículo en México no ha sido cumplido. La Suprema Corte de Justicia determinó que el Congreso de la Unión debía incluir los delitos de odio en el Código Penal y no ha ocurrido. En ese sentido, esa omisión implica que los discursos de odio no son punibles en este país. Y el otro artículo al que me quiero referir, el 5, es un artículo de esta misma Convención Internacional, es mucho más amplio, como que resume los derechos de los pueblos afros y se refiere a la igualdad de todas las personas sin discriminación, a la seguridad personal y a los derechos políticos. Y en dos apartados, el D y el E, reitera los derechos contenidos en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos y culturales, pero lo hace de una manera mucho más específica. Y después de este contenido, que no voy a leerles porque es bastante amplio, quiero referirme que existe un documento más detallado que podemos siempre usar como guía y es la Declaración y el Programa de Acción de ODURBAN aprobados por la Conferencia Mundial contra el Racismo. Este programa tiene acciones concretas referidas a la esperanza de eliminar las prácticas de racialización derivadas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. Su función está más dirigida a incidir en políticas públicas y programas diferenciados a incidir en el combate al racismo. Los temas a los que se aborda son participación, salud, acceso a servicios públicos, educación, acceso a justicia, sanción de delitos, etcétera. En este contexto tenemos la proclamación del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, que está por terminar, y la creación del Foro Permanente de Afrodescendientes, que ha sido muy importante, ha tenido un amplio impacto, pero además está trabajando por la aprobación de una declaración sobre los pueblos afrodescendientes que nos da mucha esperanza de estos espacios. Este es un inventario normativo cuya aplicación podría hacer de este mundo un lugar más agradable. Además de eso, cuestiones que no son plenamente jurídicas son 3 decenios internacionales contra el racismo, 2 decenios para los pueblos indígenas y ahora estamos en la solicitud de un segundo decenio para los pueblos afrodescendientes. Y sin embargo, la desigualdad y el racismo siguen vigentes. ¿Por qué no se aplican estos derechos? Yo tengo una hipótesis. Puede ser por la existencia de un racismo soterrado en las normas jurídicas. Pero para contar con elementos sobre el tema, propongo reforzar la investigación sobre el racismo. Y en este sentido, quiero plantearles
algunas posiciones históricas para investigar el racismo. Y estas pueden ser la decolonialidad, la interseccionalidad, la teoría de los sistemas sociales, el pluralismo o más específicamente en el ámbito jurídico, la teoría de los derechos fundamentales. O sea, aquí tengo como el reflejo de cada uno. En la teoría decolonial ya sabemos que su principal exponente es Aníbal Quijano, que nos plantea que la idea de raza es utilizada para reproducir relaciones desiguales entre las personas y que es la manifestación más perceptible de la colonialidad del poder. En este sentido, esa categoría contribuyó a analizar situaciones de poder implantadas desde la época colonial que están presentes en la actualidad. Y en ese sistema, María Lugones se suma para profundizar el análisis de la colonialidad con el género. Y en este sentido es una guía muy importante para nuestras investigaciones. El segundo punto que podemos usar como teoría y como metodología para la investigación es la interseccionalidad, que muchas y muchos conocemos aquí, que son un gran aporte de los llamados feminismos negros, en lo que en realidad, como Rosa Campoalegre nos ha señalado en muchas ocasiones, no viene meramente de los feminismos de Estados Unidos, sino que las latinoamericanas han contribuido ampliamente con este concepto, aunque la denominación es diferente porque lo han llamado simultaneidad de opresiones, con la colectiva del Río Combahee, triada de opresiones, que lo hizo Lelia González, matriz de opresiones, que lo hizo Patricia Hill Collins, o fusión de opresiones, que fue de María Lugones. En este sentido, una gran teórica latinoamericana que ha explorado ese tema es Mara Viveros. Otra teoría que creo que también podría funcionarnos para abordar el racismo es la teoría de los sistemas sociales de Niklas Luhmann, porque esta teoría es una teoría que está dentro de la sociología, pero nos permite identificar cómo el racismo como un sistema con operaciones que incide en otros sistemas sociales. El cuarto aspecto es la pluriculturalidad y el pluralismo, que es donde generalmente estamos tratando estos temas, aunque a veces la pluriculturalidad se quedan en el ámbito más de las relaciones sociales positivas. Y a veces eso limita ver al racismo subyacente en muchas de las relaciones que se generan. El quinto sería específicamente en el ámbito jurídico la teoría de los derechos fundamentales, que es una teoría de Robert Lexie, porque aquí esta teoría se dedica al análisis de la estructura de los derechos como un conjunto de normas y posiciones adscritas a una posición del derecho fundamental y esclarece la naturaleza y estructura que tienen las normas. Pero me interesa abordarla porque un aspecto primordial de los derechos humanos es la dignidad. Y es una de las funciones de estos derechos de proteger a la persona en todo su conjunto. Y es el ámbito que más lastima el racismo y la discriminación en muchas ocasiones. Entonces, tenemos ahora una definición del racismo en el ámbito jurídico. Es decir, todos sabemos, nos toca, hemos analizado el racismo, pero jurídicamente fue apenas en 2013 que fue incluido como un concepto dentro de un instrumento internacional vinculante, es decir, obligatorio. Y esto implica que podemos utilizarlo en las relaciones jurídicas, que son las que nos interesan en el ámbito del derecho. Entonces, aunque la definición es bastante limitada, tiene algunos elementos que nos permiten, o al menos a mí, usarlo como metodología. El racismo es cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas
que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial. Este concepto señala que permite justificar las diferenciaciones sociales y por eso debe ser desterrado. Esta inclusión, como es reciente, entonces, ¿cómo podemos abordar el racismo desde el derecho? Yo les propongo, las y los abogados o quienes quieran abordarlo desde el ámbito jurídico, que pueda pensarse como ideología, como ficción o por su significado. Como ideología, el derecho forma parte de una estructura. Es el mecanismo que permite mantener el orden en determinadas sociedades compuesto de normas, procedimientos e instituciones. Y aquí Marx nos dice que es la ideología y luego plantear el racismo como ficción. ¿Por qué? Porque el racismo crea a las razas para justificar la inferiorización de determinados grupos de personas y con ello mantener los privilegios de quienes detentan el poder. Es decir, el racismo antecede a las razas. Este es un corpus textual que se consagró a la invención de las razas siglos XVII y XX, según Borgio. Y en este aspecto me llama la atención que María Lugones fue quien interpretó que Quijano entendía la raza como una ficción. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque jurídicamente existe una teoría de la ficción jurídica. Nosotros, al considerar la raza como una ficción, podemos encontrar una relación con esa teoría de la ficción jurídica de Savigny, que está referida como las ficciones jurídicas son construcciones ideales que se hacen en la norma de derecho a las que se le asigna un valor hipotético o instrumental debido a su aptitud para facilitar una concepción jurídica o para provocar una realidad deseada e inexistente. Y eso permite en este sentido, es importante hacer la referencia que el derecho utiliza estas figuras legales para facilitar algo imaginado, fingido o creado. Esto nos ayuda porque si el racismo utilizó a las razas como ficción para justificar las diferenciaciones entre las personas, es porque se adapta a espacios y lugares específicos. Según Stuart Hall, el racismo es un significante flotante porque cambia, se transforma, se adapta a muchas de las actividades que realizan las personas y por eso es muy difícil identificarlo. En México tenemos una situación compleja porque tomando como base de alguna manera la primera declaración sobre la raza emitida por la UNESCO después de una reunión en donde se discutió el contenido de esta palabra, hubo una recomendación para que, comillas, cuando se habla de razas humanas, se adopte en su lugar la expresión grupos étnicos. En este sentido, eso permitió dejar de usar el término raza en los estudios antropológicos, pero al transformarlo a la palabra etnia, nos abocamos al estudio de la cultura. Sin embargo, el significado del racismo consiguió trascender y ubicarse en la etnia y en la cultura. Es decir, eliminamos la palabra raza, pero el significado de la inferiorización de las personas continuó en las referencias que hacemos a etnia y a cultura. Entonces, en nuestro país, esto puede explicar por qué no utilizamos la palabra raza y nada más nos abocamos a la etnia y a la cultura. Bueno, vamos a abordar rápidamente el significado del racismo. Se me está acabando el tiempo. Y aquí el significado es
difícil abordar objetivamente el racismo si no es evidente para todas las personas. Quienes resentimos directamente el racismo, válidamente podemos señalar su existencia, pero se trata de algo subjetivo que se siente y no es claramente de la misma manera por todas las personas. Por eso, una persona que se queja de una acción racista puede ser identificada como exagerada o acusada porque interpretó como agresión una acción inocente formulada como broma o chascarrillo. Esto podemos denominarlo como gaslighting racial, que utiliza Silvia Borru, ese concepto, porque el racismo no es evidente para todas las personas porque es estructural. Está inmerso en todos los ámbitos y normaliza las relaciones de desigualdad. Como no se ve, está presente en todos los espacios constitutivos de la sociedad, está normalizado, diluido en diversos espacios, acciones, procedimientos, trámites, y por ello no es tomado en serio por quienes no lo perciben. Aunque lo practiquen, mecanismo eficaz de exclusión de las personas que no son aceptadas en determinados espacios. Entonces, quiero aterrizar con los pueblos afros en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como sabemos, el racismo es siempre estructural. Y en este sentido, el trato diferenciado que han recibido los pueblos afromexicanos en la Constitución fue plasmado desde la inclusión constitucional de 2019, debido a que señala derechos reconocidos a los pueblos indígenas que pueden ser aplicados a los pueblos afrodescendientes. Esto de entrada ya los coloca en una situación de diferenciación negativa para su aplicación, porque si bien reconoce que los pueblos tienen algunas condiciones similares de exclusión, los pueblos indígenas y los afro, deja de considerar sus situaciones y circunstancias específicas. Considero que el trato diferenciado se apega a la definición de racismo que acabamos de checar, en virtud de que la actual Constitución, es decir, la reformada el 30 de septiembre pasado, reitera el trato diferenciado que hizo en la primera edición constitucional de 2019, que coloca a un pueblo, en este caso el pueblo indígena, por encima de otro, derivado de una acción discriminatoria generada en las normas desde el Congreso de la Unión, como lo señalé en un análisis de los contenidos de esa edición publicado en 2023. Además, reitera las diferenciaciones negativas que provocan desigualdad entre pueblos indígenas y afromexicanos. Por ejemplo, a los pueblos indígenas se les reconoce que son y han sido sujetos de derecho público, que al fin el Estado los identifica como parte del sistema jurídico. En cambio, para los pueblos y comunidades afromexicanas se anota que tienen el carácter de sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin que expresamente se les reconozca ese derecho. Tal vez porque primero tienen que identificarlos apropiadamente en las instituciones públicas. Hasta el momento, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas solamente se refiere a un pueblo afromexicano en su ley y en el Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas afromexicanos. Esto invisibiliza la voluntad de los pueblos negros, afromexicanos o afrodescendientes de nombrarse y autodefinirse en sus propios términos. Respecto a los derechos, mientras los apartados A y B son prolíficos en anotar y repetir derechos colectivos de los pueblos indígenas, el apartado C para los pueblos negros solo reitera que tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores a este artículo. Y hace una referencia al desarrollo, la inclusión social, la libre determinación y autonomía, con límites legales, y expresamente anotan 3 derechos. El derecho a la protección de la identidad en el ámbito cultural, educativo y estadístico. Es decir, identidad cultural, reconocimiento y protección de conocimientos, aportes y contribuciones, y ser incluido en la producción y registro de datos, información
y encuestas oficiales. Es necesario abundar más en el análisis de esta modificación conforme a la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que está todavía en proceso de construcción y que no conocemos, no ha sido emitida, porque es muy importante apuntar que esta reforma constitucional sí tiene un impacto no solamente en el ámbito de los derechos, sino también como norma estructural. Y en este sentido es un poco más compleja su explicación, porque el hecho que se reconozca a los pueblos como personas jurídicas implican la creación de una ficción, y esta ficción va a tener capacidad jurídica que implica no solo el acceso y el goce y ejercicio de derechos, sino también la facultad de cumplir con sus obligaciones y de ser responsables de sus actos. Entonces, por eso es importante, en otra ocasión abundo sobre lo que implica ser sujeto de derecho, pero en estricto sentido es eso. Quiero concluir haciendo visible que la diferenciación normalizada podemos corregirla y podemos encontrar mecanismos para transformar a nuestra sociedad a través de acciones reparatorias, compensatorias y de resarcimiento. Esto es evidente al fin de un decenio en mora, según Campo Alegre, que no logró colmar sus objetivos proclamados en la resolución de la ONU para la declaración del primer decenio internacional de los afrodescendientes y que reclama en el ámbito internacional la continuidad de las acciones para notar algún avance en el tema. Estamos en México en un panorama de crisis constitucional sin precedentes, donde los más altos niveles de poder político se enfrentan y soslayan principios legales básicos de relación institucional. En este panorama, los pueblos indígenas y afromexicanos ingresan al sistema jurídico como sujetos de derecho público. Una cuestión que es relevante es que los pueblos afro no fueron de los Estados Unidos mexicanos. Y esto ya es muy importante, porque existe el principio de progresividad y por ello los derechos reconocidos ya no pueden ser ignorados, pero necesitamos detallarlos más. Respecto al racismo, concuerdo con Joana Celia Dos Pasos cuando nos dice: el racismo es nuestra pandemia permanente, porque está en todas partes, en todo el tiempo. El combate al racismo requiere investigar sus causas, mecanismos de propagación y consecuencias estructurales. Es antirracista luchar por la igualdad y el combate al racismo, como lo hace la Cátedra Antonieta de Barros desde la Universidad Federal de Santa Catarina, en convenio con la Universidad Autónoma de México. Creo que es importante resaltar que la reforma constitucional tiene estas dos aristas, una de derechos humanos y otra que plantea el cambio estructural e incluye a los pueblos indígenas y afros dentro de sus instituciones, pero tenemos que aterrizar cuáles son los elementos para hacer efectiva la personalidad jurídica y el patrimonio propio de cada uno de estos pueblos. Creo que los pueblos ya estaban en este territorio antes de la emergencia del Estado actual y en este sentido existen todavía muchos elementos para reconocer plenamente su existencia. Ahora los pueblos emergen al sistema jurídico, no solo nacional, sino internacional. Y creo que ya no hay vuelta atrás. Es importante ejercer los derechos de autonomía y de libre determinación mientras
en el ámbito legal, se comprenden los alcances de este reconocimiento constitucional porque creo que estaban distraídos en otras cuestiones políticas y no han visto lo que implica que los pueblos ampliamente ninguneados, infantilizados y oprimidos cuentan ahora con las armas que los colocan en un lugar prominente en el ámbito jurídico, como dueños de sus tierras y territorios y por lo tanto del uso, goce y disfrute de sus recursos naturales. En este sentido, las autoridades comunitarias tienen el poder de ejercer el veto. Pueden impedir actividades de todo tipo en sus espacios de jurisdicción, es decir, pueden definir sus estrategias de defensa antes de que los poderes fácticos terminen con lo que queda del país. Ya no es momento de esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Avendaño. Ha sido bastante ilustrador y procesos desde las leyes con respecto a la población afrodescendiente en México. Es correcto que las leyes, y así nos lo puso más claro todavía, las leyes van como atrasadísimas, ¿no? Con respecto a los derechos y a lo que los pueblos han pedido ya desde hace bastante tiempo y lo que la academia va corriendo para ponerse al día, ¿no? En este sentido, bueno, yo paso la voz a las personas del público que quieran comentar. ¿Alguna pregunta, comentario? Muy buenos días nuevamente. Me sumo a las felicitaciones. Realmente has dado un panorama muy abarcador y sobre todo con muchas perspectivas de análisis. Yo quería destacar dos cosas, ¿no? En primer lugar, que estamos en México, que está deviniendo en epicentro de las nuevas luchas antirracistas y donde aprendemos mucho del tema de la capacidad de agencias políticas. Entonces, el tema del pueblo afromexicano es muy complejo, ¿no? Y a veces uno piensa, bueno, es verdad, nos falta, pero creo que el hecho de que hoy estemos, por un lado, de alguna manera articulando la lucha de los pueblos racializados. Sé que es con mucha tensión, pero hay un nivel de articulación, como decimos en Cuba, de ahí para adelante. El segundo elemento importante en este tema es cómo Vivencia México, y esto no es solo en México, pero ya que estamos aquí, esta tensión entre identidades y el propio concepto de afrodescendencias. Y tiene que ver con uno de los debates más actuales que tenemos en ese rumbo hacia el segundo decenio y hacia la declaración internacional, que es la categoría pueblo, que ya puede encontrarse en Marcus Garvey, en la declaración del Congreso Negro, y también en Leila González, cuando define a Méfrica como una construcción, como toda, ella utiliza esta palabra, toda una construcción de identidad étnica. Entonces, a pesar de los desafíos, ¿no?, que tiene el empleo del término pueblo, nosotros queremos insistir en el debate acerca de que si somos un pueblo tribal y cómo hay que decolonizar. Fíjense ante qué dilema estamos.
ante el dilema de decolonizar ese concepto y al mismo tiempo aprovechar realidades políticas de este concepto, entendiendo el pueblo afro como un sujeto político de derecho internacional. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo viven ustedes estas polémicas, estos debates? Porque has hecho un análisis muy exhaustivo, de verdad que hemos aprendido desde aquí, desde el punto de vista jurídico, pero ¿qué pasa? Que muchos de esos instrumentos tienen el marcado sesgo de colonial. Aquí llegó hoy un saludo muy cariñoso a nuestra querida Teresa Mojica, es diputada del país, miembro de GT Afrodescendiente, coordinadora de la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora, capítulo México, que pudiera con este tema. Incluso México tiene una característica de que los debates en Ginebra, de alguna manera, es uno de los países donde bajan a las comunidades, porque muchas de las lideresas están en Ginebra y no están sentadas, están interviniendo. Así que al verla aquí, veo uno de los avances que logra el movimiento afro acá, que es un poco articular más con las comunidades que otros movimientos. Esto es un paso adelante. Pero sí me gustaría como ponente hoy, como conferencista magistral, porque además tú estás impartiendo el diploma, este tema, pensábamos que eras idónea con la doctora Felicita para impartir este tema en nuestro diploma superior de pueblo afrodescendiente y declaración histórica. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué desafíos hay no solo casa adentro, sino también qué desafíos hay casa afuera con ese mismo, fíjense la atención del movimiento afrodescendiente? Estamos empleando instrumentos y espacios internacionales que nos dan nuevas oportunidades, pero que al mismo tiempo están sesgados. Bueno, ¿qué dice el derecho? ¿Qué haremos? ¿Otra pregunta o comentario o primero la respuesta y luego? Teresa Mojica. Bueno, muy buenos días. Felicidades, doctora Elia Bendaño, por su participación. Me parece muy pertinente en el momento histórico en que nos encontramos aquí en México. Obviamente, pues saludar a nuestra hermana, la doctora Rosa Campoalegre. Felicitas a las hermanas de Cuba que están aquí en México, que ya saben que es su casa. Y obviamente a nuestro querido amigo Jesús Serna, que encabeza todo este proceso desde hace muchos años de lucha, de esfuerzo y de compromiso con el pueblo afromexicano y obviamente con los derechos. No sé si es una pregunta o es una reflexión de cómo vamos a hacer el pueblo afromexicano, los pueblos afromexicanos, para hacer valer el 2 constitucional que nos reconoce ahora como sujetos de derecho público, pero que si bien en la descripción de ese reconocimiento existe una discriminación. Yo lo he preguntado con senadores, diputados, y les digo, bueno, pero ¿por qué si en el apartado donde hablan de los indígenas lo ponen de manera explícita? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede ir de manera explícita el reconocimiento como sujeto de derecho público al pueblo afromexicano? Creo que tenemos mucha tarea por delante, mucho de visibilizar. Tenemos un movimiento afromexicano muy activo en muchas áreas, en muchos sectores, y creo que eso es muy importante. Las nuevas generaciones se están empujando de una manera impresionante, que la verdad es que llena de energía, pues para seguir, pues para nosotros que tenemos como muchos más años en esta lucha, pues nos da energía a estas nuevas generaciones que tienen otra visión de derechos, una visión de inclusión, pero sobre todo
una visión de igualdad que tenemos que seguir trabajando hasta lograrlo. Cada vez estamos más cerca, pero obviamente este racismo, esta discriminación que tiene toda una vida, no es fácil acabar con ella. Por lo tanto, pues felicito estos eventos, este encuentro donde se aprende mucho y nos vamos con pues nuevas energías, con nuevas inquietudes, con nuevas interrogantes, pero también con nuevos retos. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Yo agregaría una reflexión, si me lo permite, doctora, que tiene que ver con lo que mencionaban de esta diferencia de sujeto de derecho público por el pavor que le tiene el Estado mexicano a la palabra autonomía. En este sentido, se le ha negado a los pueblos indígenas, siendo una de las peticiones básicas de los acuerdos de San Andrés, que han sido traicionados una y otra vez, aún con los cambios constitucionales que ha habido, que claro que es un avance muy pertinente. Entonces yo le quería preguntar a la doctora Avendaño, ¿cómo pensaría este proceso autonómico, que quiere decir control de un territorio propio, ¿no? Y todo lo que eso implica a nivel de educación, economía, salud, con pertinencia cultural y etcétera? Si lo vería posible y no sé, algunas herramientas de trabajo para encaminarse hacia allá. Gracias. Pues agradezco muchísimo las intervenciones. Creo que pues Rosa, ya sabe la respuesta, Rosa, que Rosa he estado plenamente involucrada en toda esta discusión. Solo quiero anotar específicamente qué es ser sujeto de derecho público, porque para mí los pueblos ya son pueblos. El problema es que el Estado se negaba a darles ese nivel. Los mantiene como poblaciones. ¿Por qué? Porque la población es uno de los elementos del Estado. En cambio, un pueblo como tal es un símil, es un sinónimo de país o de Estado en el ámbito internacional. Entonces, la repercusión de la palabra es muy, muy diferente. Ser sujeto de derecho es existir dentro del campo jurídico. Los pueblos existen y han existido a lo largo de la historia, pero para el derecho, para las instituciones, para las autoridades del gobierno, solo eran sujetos de protección por obligación. Eran considerados como figura de interés público. Por eso creo que es importantísimo difundir esta idea de lo que implica ser sujeto de derecho público, porque el poder, el empoderamiento solamente se cristaliza porque el Estado como tal, con todas sus instituciones, no puede echar para atrás lo que ya puso en su Constitución. Sujeto de derecho público. Si ellos no saben cuál es la repercusión, es problema de ellos. Los pueblos siempre han tenido la autonomía, la libre determinación y el empoderamiento. El problema han sido las limitaciones que el Estado les impone. Esta es una herramienta que el mismo Estado le está dando a los pueblos. Y en ese sentido es que ahora sí, las y los abogados sabemos qué significa ser sujeto de derecho público y sus implicaciones. Ahora, cuando la mayoría del poder judicial está cambiando, que no sabemos quiénes van a llegar a esos puestos. Ahora resulta que las personas que tienen que interpretar estos contenidos no nos dan certeza en este momento. No sabemos cómo va a ser la posición de las nuevas personas juzgadoras. Entonces, recordemos que el reconocimiento jurídico es un acto que realiza el Estado a través del Poder Legislativo.
significa que los pueblos indígenas y afromexicanos existen ahora dentro del sistema jurídico, son parte de la estructura del Estado, ya no solo son parte de la cultura. Y eso es una gran diferencia. ¿Y qué implica? El reconocimiento implica que estos sujetos pueden gozar de derechos, pero también ser responsables de sus obligaciones. Por eso está el señalamiento que van a tener posibilidad de acceso a financiamiento federal. Van a poder usarlo. ¿Por qué? Porque ya entran al entramado administrativo del Estado mexicano. Y en ese sentido, Rosa, no solo es un esquema nacional, es un esquema internacional. Y eso es, al menos en México, que lo afromexicano ya tiene reconocimiento constitucional. Entonces es un punto para negociar dentro de la declaración. Y puede que otros pueblos tengan ese mismo reconocimiento. Entonces creo que utilizar esta es una acción antirracista. Pero hay que saber exactamente las implicaciones. Hay muchos retos, Tere, por supuesto, pero lo más importante son las alianzas. Y las alianzas tienen que ver con que las dos partes reconozcan la necesidad de hacer esas alianzas. No que una parte se posicione en un espacio de poder y crea que la otra parte tiene que transigir en todo lo que la instancia de poder quiera. Y en este sentido, creo que la autonomía y la libre determinación es un mecanismo de autorregulación interna de los pueblos. Eso existe desde siempre. La diferencia aquí es que ahora lo pueden hacer valer ante el Estado. El problema es que sí, el Estado tiene mucho miedo a las autonomías, tan es así, ha desaparecido a 7 organismos constitucionales autónomos. Entonces, si tenemos ese ejemplo, ¿no? Tenemos que actuar con mucho cuidado para ejercer derechos sin que se les ocurra decir, mejor siempre no, ¿no? Porque estos derechos ya son contenidos en la Constitución y eso implica una evolución, no pueden irse para atrás, no hay retroactividad en el reconocimiento de derechos. Lo dejo hasta ahí, les agradezco muchísimo esta oportunidad de dirigirme a ustedes.